Buenas, hoy vamos a tratar un tema muy importante que es cómo está estructurado el sistema con respecto a lo que es convenios, y vamos a ver otros conceptos que son esquema de liquidación, división de personal, sindicatos, todo eso antes de avanzar con el alta de un empleado y liquidaciones, porque primero tenemos que saber convenios colectivos. Para empezar, convenios colectivos es un convenio colectivo de trabajo de comercio, eh, donde tenemos el número de convenio colectivo. Después tenemos los sindicatos asociados a eso, que podría ser el sindicato de comercio, o en Córdoba AGEC, el FAECIS. Eso son asociaciones sindicales que están vinculados al convenio. Por otro lado, tenemos esquema de liquidación. Esquema de liquidación, que también nos va a sonar familiar porque el esquema de liquidación probablemente lo creemos como comercio, pero esquema de liquidación es una forma donde configuramos el sistema para esta persona que esté en este esquema de liquidación. Se va a liquidar este set de conceptos con estas fórmulas específicas. Ya vamos a avanzar a configurar, pero quiero que vamos entendiendo el concepto. Y por otro lado, tenemos división de personal, donde vamos a ir seleccionando. Para esta división de personal voy a tener este convenio colectivo de trabajo y este esquema de liquidación. En la misma empresa podemos tener mismos convenios con distintos esquemas de liquidación. Si por alguna definición particular tenemos distintos cálculos, o por ejemplo por motivos de que queramos tenerlo diferenciado al momento de reportar, o pienso en distintas localidades que tengamos que reportar o enviar por distintos motivos presentaciones para distintos grupos de personas, aunque sean del mismo convenio. Entonces, bueno, a medida que vayamos, repasamos. Primero, convenio está determinado por lo que es un convenio colectivo de trabajo, o por ejemplo fuera de convenio, que no está, ese sería otro convenio, fuera de convenio. Después, por otro lado, tenemos los sindicatos, que son las asociaciones sindicales vinculados al convenio que marcamos el primer punto. Luego tenemos lo que son esquema de liquidación, que de alguna forma, por decirlo de alguna forma, es un cóctel de conceptos y formas de cálculo. A cada esquema de liquidación le vamos a decir, tenemos este concepto que se calcula así, tenemos este concepto que se calcula así, que probablemente en otro esquema de liquidación se puede usar el mismo concepto pero con otra fórmula. Eso es esquema de liquidación. Y finalmente, división de personal es lo que engloba un convenio y un esquema de liquidación. Entonces, vamos a ver dónde podemos configurar eso. Acá tenemos configuraciones, convenios y esquemas. Vamos a empezar con convenios. Acá tenemos el listado de convenios que tenemos el sistema. Como podemos ver, en general vamos a tener solo para visualizar lo que son de sistema. En este caso, por ejemplo, tenemos un convenio que cree manualmente, un convenio ficticio, un convenio colectivo 120 del 2025, donde lo podemos crear desde acá. Convenio 2, por ejemplo, y ponemos cualquier número. Bueno, tenemos un convenio, ¿sí? Si le queremos asociar un sindicato, lo que son asociaciones, también vamos acá. Acá tenemos sindicatos. Y estos de vuelta, lo mismo. Estos son los convenios que son de sistema, solamente vamos a tener la opción de visualizar. Y los que son personalizados de nuestro usuario, del cliente en realidad, tenemos la posibilidad de modificar o crear nuevos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, veamos uno que ya está creado. Este está vinculado en mi convenio, le pusimos sindicato prueba. Y estos valores 2, valor 1, valor 2 y valor 3, eso se puede parametrizar en las fórmulas. Generalmente, la regla que se está siguiendo es lo que tenemos lo que es para aporte para empleado
no afiliado va al valor 1, para empleado afiliado va al valor 2 y para las contribuciones valor 3. Sin embargo, en la fórmula se puede llamar y armar y usar el valor 1 para contribuciones si a usted le parece más cómodo. Yo por las normas, los estándares que estuve tratando de aplicar fueron para con esta misma lógica. No afiliado valor 1, afiliado valor 2 y contribuciones valor 3, entonces tenemos los porcentajes a aplicar. Bueno, entonces hemos visto lo que son convenios colectivos, convenios, sindicatos. Ahora vamos a esquema de liquidación. También está todo en configuraciones. Convenio de esquema, esquema de liquidación. Esquema de liquidación también tenemos todos los conceptos, lo que son de sistema se puede visualizar, pero tenemos otras opciones. Tenemos, por ejemplo, lo que es comercio. En este caso tenemos comercio de sistema. Siempre podemos ver los conceptos. Acá tenemos todos los conceptos que se liquidan. Y si queremos verlas, acá están, bueno, los conceptos. Se puede visualizar qué conceptos tenemos y cada uno tiene su fórmula asociada que son las estándar del sistema. Bueno, vamos a volver y tenemos esta opción de clonar. De esta misma forma creé este convenio. ¿Por qué va a servir esto? Porque realmente es una cantidad de conceptos, como veíamos en comercio, considerando auxiliares, son 100 conceptos que se están calculando. Lo mejor es si podemos empezar con la base. Comercio en general yo lo tomo como referencia. Incluso si quisiera crear un convenio que no está, un esquema de liquidación que no está en esta lista, se puede iniciar con comercio. Como dice, funciona así, solamente ponemos clonar y al momento de clonar se crea un comercio copia. Una vez ahí ingresamos y ponemos nuevo esquema. O particularidades. En el esquema de liquidación está el día del gremio, donde se define para este esquema de liquidación, no importa el año, lo que importa es el mes o la fecha, la que va a ser considerada para que, si está parametrizado el concepto día gremio, se va a liquidar automáticamente. Entonces, bueno, tenemos el esquema de liquidación, nuevo esquema, donde si vemos, vamos a tener todos los conceptos y, por ejemplo, si no tiene antigüedad, si es un convenio nuevo, simplemente eliminamos y ya el concepto de antigüedad no se va a liquidar. Entonces tenemos definido a manera conceptual lo que es un esquema de liquidación. Ahora, para cerrar la idea de lo que son convenios y esquema de liquidación, tenemos lo que era división de personal. División de personal, si bien seguimos viendo comercio y suena redundante, por ejemplo, la división de personal, esta de comercio, es porque está englobando el convenio de comercio, el esquema de liquidación comercio base y el nombre se definió comercio. De todas formas, podría tener el mismo convenio de comercio y tener un esquema de liquidación, por ejemplo, no sé, pienso comercio Córdoba y en otro comercio La Plata, no, suponiendo que capaz que comercio no es el mejor ejemplo, pero metalúrgico es un ejemplo de que tenemos distintas ramas, ¿sí? Así que, bueno, ahora vamos a crear, por ejemplo, nuestra división de personal, donde elegimos en este caso el convenio 2 que creamos, el esquema de liquidación, nuevo esquema. Elegimos periodicidad, que eso es lo que va a definir qué liquidaciones podemos hacer, si vamos a poder tener primera y segunda quincena o mes. En este caso dejamos mensual. Esquema de vacaciones. ¿Esto para qué sirve? Para definir cuando queramos, ya más adelante, cuando veamos cómo tratar el tema de vacaciones. Tenemos distintos esquemas de liquidación. General, el de la ley de convenio de la ley de
de trabajo donde tenemos los días por ley. Y después tenemos distintos esquemas de vacaciones, por ejemplo, panaderos donde tienen más días de lo definido por ley. En este caso, como definí general, también tenemos calendario de feriados, que tenemos lo que son feriados nacionales y calendario de comercio, que está a modo de ejemplo, pero la idea que elegimos feriados nacionales y tenemos la división de personal. Bien, una vez que tenemos la división de personal, esa misma división de personal es la que tenemos, lo que habíamos visto cuando tenemos registro de gestión. Registro de gestión va a vincular la división de personal con la empresa. Por ejemplo, todavía no tenemos esta división de personal, suponemos que la creamos porque la vamos a usar, entonces decimos, bueno, vamos a hacer nuestra división de personal, porque vamos a dar de alta ahí, entonces creamos el registro de gestión y al crear el registro de gestión ya tenemos la posibilidad de cargar empleados para esta división de personal personalizada. Así que está ya el registro de gestión, este sería la división de personal para esta empresa. Bueno, son muchos conceptos, a medida que sigamos avanzando en los tutoriales, todo esto va a ir cerrando, pero el principal motivo es que se pueda personalizar al máximo y simplificar todas las liquidaciones y podemos definir para cada empleado los cálculos que necesitemos totalmente flexible a las necesidades de ustedes. Bueno, cualquier duda, escriben en los comentarios y con gusto les responderemos. Muchas gracias.